Buen día, soy el Dr. Alejandro, estamos filosofando y esto es Historia de la Filosofía. Bienvenidos a la quinta temporada de la serie Historia de la Filosofía. En esta temporada estudiaremos el neoplatonismo y la Edad Media según como la presenta Hegel en su tercer tomo de Lecciones sobre Historia de la Filosofía. En cada video de esta temporada presentaremos un tema sobre esta etapa histórica. Y al terminar la temporada reuniremos todos los videos para volverlos un documental, como ya hemos hecho en nuestras temporadas anteriores, que te recomiendo que veas, ya que se presupone un conocimiento previo en estos videos de lo que ya vimos anteriormente. Comenzamos con el neoplatonismo, que propiamente no pertenece a la Edad Media. Se le considera una etapa de transición en filosofía, entre la filosofía antigua y la filosofía medieval. En este sentido, comparte elementos de ambas épocas históricas. El neoplatonismo todavía se considera una corriente pagana, es decir, que cree en los antiguos dioses de la mitología grecorromana. Sin embargo, ya empieza a tener algunos conceptos y puntualizaciones muy semejantes a los de las religiones monoteístas, que en este tiempo son el judaísmo y el cristianismo. La influencia del neoplatonismo en la Edad Media es indudable, ya que grandes teólogos y pensadores de la Edad Media fueron enseñados en esta doctrina, notablemente San Agustín. Sin embargo, su influencia se extiende a lo largo de más de 1000 años de pensamiento, que es el periodo histórico que incluye a la Edad Media. El neoplatonismo es una etapa que va desde el segundo siglo después de Cristo hasta el siglo V después de Cristo. Su fundador fue Amonio Sacas, quien fue reconocido por unir distintas doctrinas filosóficas: el platonismo, el pitagorismo y el aristotelismo. Algunos pensadores relevantes del neoplatonismo, además de Amonio Sacas, su fundador, también lo son Plotino, quizás el más célebre de ellos, Porfirio, el célebre autor del árbol de Porfirio, una taxonomía de los distintos géneros que pretendía clasificar toda la realidad, Jámblico, conocido por sus tratados de religión y su estudio de la mística y de los ritos de los antiguos, particularmente los ritos de los egipcios, la famosa pensadora Hipatia, quien fue una distinguida científica y pensadora y que lamentablemente fue condenada y martirizada por los cristianos, Proclo, uno de los autores que más influyeron en el pensamiento de Hegel, y por último Boecio, llamado el último de los antiguos y el primero de los medievales, quien escribió su famosa obra La Consolación de la Filosofía mientras se encontraba en prisión, y donde reflexionaba sobre cómo la filosofía puede ayudarnos en momentos de dificultad. El nombre del neoplatonismo es en realidad una contribución moderna. Estos pensadores no se llamaban de esta manera, simplemente se llamaban a sí mismos platónicos. Pero es importante la distinción, ya que su pensamiento es tan original y distinto al de Platón que merece otro nombre. De ahí que se les llame neoplatónicos. Igualmente, este nombre es un poco equívoco, ya que si bien es indudable la influencia que Platón tuvo en estos pensadores, al grado que ellos mismos se llamaban platónicos, en realidad fueron influenciados por una enorme variedad de corrientes, notablemente el pitagorismo y el aristotelismo, pero también de las escuelas helenísticas, que ya hemos tenido la oportunidad de revisar anteriormente, particularmente del estoicismo y del epicureísmo. En fin, son una corriente de pensamiento que se nutre de todas las etapas de pensamiento de la antigüedad y que incluso llegaron a proponer nuevas posiciones, lo cual los hace merecederos de ser considerados una corriente en sí misma. Hegel señala que para comprender esta nueva etapa histórica hay que tener muy presente lo que habíamos visto en nuestra temporada anterior. La filosofía se encontraba en un momento de escepticismo
a finales del siglo II después de Cristo. Pensadores como Pirrón y Sexto Empírico habían cuestionado la capacidad del ser humano para comprender y conocer la realidad, en un momento donde las antiguas doctrinas filosóficas, como el platonismo, el aristotelismo, el epicureísmo y el estoicismo, eran llamadas por los escépticos como dogmatismo, es decir, que no podían dar cuenta de sus propias doctrinas por sí mismos y de una forma certera. Para Hegel, se trata de un momento de rompimiento con el pensamiento de la antigüedad, que había sido siempre realista. El realismo considera que el mundo puede ser conocido por los seres humanos y que no hay ninguna incapacidad o problema que obstruya el conocimiento. Los escépticos vienen a cuestionar esta postura a través de argumentos, paradojas y sobre todo los famosos tropos de Sexto Empírico. El escepticismo muestra que ya no es posible dar cuenta del mundo a través del conocimiento. Se trata así de una ruptura con la tradición antigua, y los neoplatónicos se colocan en este momento como una forma de reelaborar o de reestructurar aquello que se había perdido en la filosofía antigua a través de lo que hoy llamamos una ontología o una metafísica, de la cual nosotros ya hemos hablado en un video anterior. Sin embargo, esta metafísica debe ser de una naturaleza distinta a la aristotélica. Por ejemplo, el punto de vista de los neoplatónicos implica una ruptura y separación con el mundo de la naturaleza, con el mundo físico, desde el punto de vista de la conciencia y del pensamiento. Si bien en Platón y Aristóteles ya habíamos visto algunos intentos de la conciencia o del pensamiento por separarse de la naturaleza, estos esfuerzos todavía estaban unidos y compenetrados en el mundo natural. Por ejemplo, el demiurgo de Platón o el primer motor de Aristóteles son todavía considerados como parte del universo y del cosmos, no como algo separado. Para que se entienda una verdadera ruptura entre el mundo y este tipo de conciencia, se debe de considerar el demiurgo o el primer motor como algo completamente separado de la realidad física y material, algo de una naturaleza distinta, que ni siquiera está en nuestro mismo plano de realidad, por decirlo de alguna manera. Los neoplatónicos serán los primeros en hacer esta propuesta, y que a nosotros nos resulta muy familiar porque es parte de la cosmovisión primero medieval y después moderna, donde se comprende esta ruptura entre el mundo natural y el mundo de pensamiento de una forma mucho más marcada de lo que lo hacían los antiguos griegos. Aquí es importante señalar que el neoplatonismo y las religiones monoteístas, judaísmo y cristianismo, se nutrieron mutuamente. Por ejemplo, el fundador de la escuela neoplatónica, llamado Amonio Sacas, fue criado en el cristianismo, aunque después se convirtió al paganismo. Y sabemos que estos primeros neoplatónicos tuvieron una enorme influencia del gnosticismo, que era una corriente cristiana antigua, y de pensadores judíos como Filón de Alejandría. Por tanto, la idea de un Dios completamente separado de la realidad física es algo que se va a incorporar en su doctrina y que no estaba en la filosofía de los antiguos pensadores griegos. Como ustedes seguramente ya saben, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, Dios es algo completamente separado de la realidad natural. Habita en otra región, por decirlo de alguna forma metafórica, y por tanto está completamente separado de la naturaleza. Estas nociones religiosas van a influir en el neoplatonismo y también en el otro sentido. Las elaboraciones neoplatónicas serán también muy importantes para el desarrollo de las religiones monoteístas, por lo que aquí vemos una influencia mutua entre religión y filosofía. Hegel señala al menos 4 puntos importantes que diferencian el neoplatonismo de las escuelas antiguas.
Primero, la comprensión de una divinidad o de un pensamiento completamente separado de la realidad natural. Aquí los neoplatónicos son sumamente influenciados por Aristóteles, quien al referirse al primer motor le llamaba el pensamiento que se piensa a sí mismo. Los neoplatónicos toman esta idea y la llevan a algo totalmente nuevo y radical. El pensamiento que se piensa a sí mismo debe ser completamente independiente de la realidad natural. Y si efectivamente posee una independencia y perfección, no debe de estar contaminado ni relacionado, ni mucho menos inscrito en la naturaleza, y debe de pertenecer a otro reino. Así se propone el pensamiento como algo totalmente separado de la realidad natural. Esta nueva idea del pensamiento y la conciencia como algo totalmente separado será integrado al concepto de Dios en las religiones monoteístas. Un segundo elemento que va a proponer el neoplatonismo, según Hegel, es que esta comprensión de Dios como algo absoluto, perfecto y separado de la naturaleza coloca al ser humano en el mundo de la realidad física y natural. No solamente se trata de una distancia física, sino sobre todo ontológica. El ser humano está alejado de este pensamiento, de esta divinidad, y este alejamiento da lugar a la idea del mal tal y como nosotros la comprendemos dentro de la cultura occidental. Los antiguos griegos no tenían una idea del mal ontológicamente fundada de una manera tan marcada, dado que ellos no comprendían esta distancia tan enorme entre una divinidad y el ser humano. Si recordamos, los dioses eran parte del mundo natural, interferían con los asuntos humanos y se relacionaban con ellos, algo que es mucho más distante en las tradiciones judeocristianas, por ejemplo. Esto da lugar a la idea de un mal mucho más radical, y con ello concepciones morales que eran totalmente desconocidas para los antiguos griegos, como la culpa o la condenación, que después serán elaboradas por el pensamiento judeocristiano. Un tercer elemento a considerar es que si la divinidad está alejada del mundo, se debe de entender nuevas formas de relación entre Dios y la naturaleza. En Platón, por ejemplo, encontrábamos la idea de la participación, donde el mundo físico participaba del mundo de las ideas. Sin embargo, como ya hemos dicho, las ideas, por más perfectas que fueran, seguían perteneciendo al mundo de la naturaleza. La introducción de una noción de divinidad tan radical precisa de nuevas formas de comprensión entre el mundo y Dios. Ya no será suficiente la participación platónica. Para los neoplatónicos se hablará de otro tipo de relación, la emanación, donde la divinidad permanece perfecta y separada del mundo, y de una forma semejante a cuando tiramos una piedra en un lago o en un estanque y se empiezan a difundir las distintas ondas, de la misma manera así participa el bien y la propia existencia de la fuente hacia los seres particulares. Se trata de un nuevo tipo de relación que exploraremos con calma cuando veamos a Plotino y a Proclo. Pero lo que nos debe de quedar en claro como introducción es que por primera vez en la historia la divinidad se coloca de una forma totalmente separada de esta realidad física, lo cual va a ser el preámbulo para un nuevo tipo de comprensión de la realidad, no como algo que participa de la bondad, sino que emana e incluso es creado por la divinidad. La idea de la creación será una idea judeocristiana y que va a encontrar un apoyo argumentativo en la idea de la emanación de los neoplatónicos. La creación judeocristiana muestra la diferencia radical entre Dios y la realidad natural y cómo la naturaleza depende completamente no solo de una forma de participación de las ideas, sino en su propia existencia de la creación de Dios. Esta es una concepción novedosa para este tiempo y que era totalmente ajena para los antiguos, donde no había nada por encima de la naturaleza.
todo eran ciclos que se repetían una y otra vez. En esta nueva forma de comprensión, neoplatónica y después medieval, Dios se va a colocar por encima de la naturaleza y va a ser lo que permita su creación y su realización de forma absoluta. Finalmente, en sentido moral, también aquí encontramos innovaciones. El hombre ya no va a buscar lo divino en la naturaleza y en augurios exteriores como los oráculos o la adivinación, sino que ahora lo hará a través de una comprensión interior. Si el pensamiento es lo más divino dentro de estas comprensiones, entonces nosotros en nuestro propio pensamiento allí podemos encontrar a Dios. De esta manera, las formas de piedad religiosa también van a cambiar en esta época. Ya no solamente se tratará de hacer sacrificios exteriores y grandes holocaustos, como sucedía en la cultura grecorromana, sino reflexiones, oraciones y actos de contrición que habitan en la conciencia y en el interior de cada uno de los hombres. Como puede verse, el neoplatonismo abre las puertas de la Edad Media, sin que todavía los podamos considerar medievales, pero son un lazo indispensable para comprender la relación entre la antigüedad y el medioevo. Vamos con nuestras recomendaciones bibliográficas. Para una introducción al neoplatonismo, te recomiendo las obras de Alsina, El neoplatonismo, síntesis del espiritualismo antiguo, de Breir, La filosofía de Plotino, de Pieradot, Plotino o la simplicidad de la mirada, e inauguramos el tercer volumen de las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel con el apartado de los neoplatónicos. En los próximos videos seguiremos explorando el neoplatonismo y nos detendremos particularmente en los autores que Hegel consideró más importantes, Plotino y Proclo. Muchas gracias por ver este video y si te gustó dale like, comenta, comparte y suscríbete. Toca la campanita para recibir las notificaciones y visita mi página de Patreon y redes sociales si quieres ayudarme. El vínculo está en la descripción del video. Nos vemos en la siguiente ocasión. Hasta pronto.